Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Trabajar con niñas y niños me cambió la vida para siempre. He encontrado desde que me atreví a dar ese paso, aprender y reflexionar mucho gracias a ellos. No, tampoco voy a decir que ha sido fácil. La enseñanza de las infancias tiene sus retos muy particulares. Algo que me encanta del trabajo con niñas y niños es su enorme capacidad de ser creativos y su deslumbrante sinceridad. Como adultos, en muchas ocasiones, nos terminamos encerrando y abrumando con nuestra cotidianidad, olvidando la frescura que alguna vez tuvimos como pequeñas y pequeños. Una película que me encanta revisar para hablar de esta experiencia es sin duda E.T. el extraterrestre. La película de Steven Spielberg, que cumple en este 2022 ya 40 años, es para mí la película familiar perfecta. Hay un momento en particular en el que las cosas se complican en la película. Elliot descubre que su amigo E.T. sobrevive tras creerlo muerto. Le ayuda entonces a escapar de las garras de los adultos que le preparan para una autopsia y una serie de estudios ya sin vida. Apoyado por su hermano y los amigos de este que no hace mucho le molestaban, Elliot escapa con E.T. montado en su bicicleta. Los adultos, armados, terminan por acorralarlos tras una persecución en la que los más jóvenes casi salen airosos. La magia, la imaginación, la creatividad y la sinceridad terminan por fusionarse en una de las escenas más emocionantes no solo de la película, sino de la historia del cine. E.T. logra volver a su casa, pero todos, a partir del enorme corazón de un niño, se llevaron la lección más importante de sus vidas. ¿Cuánto más nos seguimos perdiendo al no escuchar a niñas y niños? ¿Cuánto mejor nos sería nuestro mundo si tan solo rompiéramos con esa hegemonía que como adultos tenemos sobre el planeta que sí, no solo habitamos nosotros? www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y el día de hoy, ya sé que siempre lo digo, siempre me da mucho gusto, siempre es emocionante, siempre, pero hoy lo vuelvo a decir porque así es. Primero porque tengo la presencia de una persona que admiro de verdad muchísimo por su trabajo, respeto, en fin, la verdad es que es alguien a quien quiero mucho en el mundo del cine, que es José Antonio Valdés Peña, crítico de cine. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir siempre que se pueda hablar de cine con quien se deje y más con grandes amigos como tú y gente que también respeto mucho. Es un honor realmente, Enrique, estar aquí contigo. Te agradezco mucho, José Antonio, y pues segundo también porque pues vamos a hablar de una película que yo sé que particularmente a ti te ha seguido, es una película que adoras y mira que decirte a ti de alguna película en particular pues es mucho decir porque en sí, como bien dices, pues el cine te acompaña. Pues también es una película que he estado rescatando yo a nivel de clases con jóvenes, con niños y niñas, y es una película a la que he regresado últimamente pues de manera muy particular, y estamos hablando de E.T. el extraterrestre, que en este año 2022, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, es una película que ya cumple 40 años, ¿no? Y que, Exacto. pues bueno, dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Es una película que se estrena en el Festival de Cannes el mayo 26 de 1982. Hablaremos de eso, Así ¿no? es. En el Festival de Cannes, Así ¿no? es. Se estrena en Estados Unidos en junio 11 de 1982 y en México llega a la Muestra Internacional de Cine. Pero bueno, antes de hablar con eso, mi querido José Antonio, ¿cuándo fue la primera vez que viste E.T. el extraterrestre? Que por cierto, la elegí también en el marco de el Día del Niño. Que bueno, Claro. Pues bueno, creo que nada mejor para elegir esta película. ¿Cuándo fue la primera vez que te acercaste a esta enorme cinta? Uy, pues mira, te voy a contar una historia, espero que no sea muy larga, porque es una de las, yo digo que por eso es la película que hace que me enamore del cine, porque recuerdo
específicamente todos los sucesos que ocurren antes, durante y después de la película. Así es. Bueno, yo lo que te puedo decir es que me veo con mi mamá en el cine latino, que para nuestros amigos muy jóvenes, pues era la mejor sala de cine que había en la Ciudad de México, de aproximadamente 3,000 espectadores de capacidad. Estaba justo en el Paseo de la Reforma, en la zona rosa, y era pues donde se estrenaban las películas más grandes, ¿no? En cuanto a espectáculo, por así decirlo. Entonces, llegamos y ya no hay boletos para la función. Entonces, recuerdo mucho que mi mamá y yo caminamos por la calle de Génova. Me acuerdo mucho de unos mimos que estaban ofreciendo un espectáculo ahí en la calle, y bueno, pues nos tuvimos que esperar casi las 2 horas que duraba la película para poder entrar al cine latino. Entramos al cine, cosa que para mí no era nada rara, porque yo, según mi mamá, dice que yo he estado en el cine desde los 3 meses de edad, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos a ver la película, y cuando viene la secuencia en la cual E.T. queda desvalido ante estos investigadores que se ven muy amenazantes, Spielberg no deja que se les vea nunca el rostro, y en particular a uno de ellos que trae un llavero con llaves, ¿no? Que de hecho en el guión el personaje se llama Keys, se llama Llaves, ¿no? Entonces yo recuerdo que me espanta esa escena y me puse a llorar, y entonces mi mamá me levantó del asiento donde estábamos, me llevó hacia la mitad del cine latino, donde había un pasillo muy grande que dividía las dos mitades del cine. Y me acuerdo que me dijo muy seriamente, yo tenía 4 años en ese momento, me dijo muy seriamente: hicimos 2 horas para entrar a ver la película y no nos vamos a salir. Así, nada más. Entonces nos regresamos al asiento, yo me calmé un poco después de la secuencia, y después, pues, yo me veo en el estacionamiento del cine latino esperando que nos entreguen el carro, y de pronto yo estoy llorando, yo me veo llorando. Y el señor del estacionamiento se acerca y me dice: ¿qué pasó, mano? ¿Te espantó E.T.? Y le dije yo entre lágrimas: no, estoy llorando porque se fue, ¿no? Entonces, esos eventos yo los sigo recordando con mucho cariño, porque fue la primera vez que vi pues la película que acabó marcando de verdad mi gusto por el cine. Yo tuve una oportunidad muy padre durante toda mi infancia de que tuve quien me acercara a la literatura, a los cuentacuentos, estuve 2 años en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en talleres infantiles, estuve en la estudiantina de mi escuela, pero finalmente acabó ganando el cine, y acabó ganando el cine pues precisamente por experiencias como esa, donde de pronto una película te llega más que nunca a tus 4 años, y curiosamente el efecto no termina. O sea, yo E.T. es una película que no puedo ver acompañado, porque pues sí se me salen las lágrimas de recordar tantas cosas, y cómo la película pues me ha ido acompañando a lo largo de 40 años, y ahora mi hija es una fan de la película también, cosa que pues me acabó por conmover todavía más, ¿no? Entonces, ese es el viaje, y la primera vez que yo la recuerdo es en esa función, Enrique, en el cine latino, que de verdad para nuestros amigos jóvenes que nos están escuchando, ya no les tocaron estas pantallas maravillosas, gigantes, con un sonido especial, y bueno, el simple ritual de ir al cine y de todo eso era muy diferente a como se vive ahora. No mejor ni peor, era diferente, y creo que nosotros fuimos la última generación que disfrutamos de esas grandes salas de cine, y bueno, los 80 pues fueron en particular una década donde pudimos ser niños con películas muy, muy padres a nuestro alrededor, y una de ellas pues obviamente era E.T. el extraterrestre, ¿no? El cine hace 40 años pues ha cambiado muchísimo, ¿no? La verdad es que como el mundo, ¿no? Como el mundo ha cambiado muchísimo, pero justamente también con esto que mencionaba, estamos hablando de un cine que hoy pues podríamos considerar o se considera como un cine comercial, ¿no? Pero que en esa época justamente, pues lo mencionaba, se estrena en el Festival de Cannes. Digo, hay películas comerciales que lo siguen haciendo, pero también llega a la Muestra Internacional de Cine, en este caso la 15ª, que tenía, por ejemplo, también a Pink Floyd The Wall de Alan Parker en esa muestra. Y yo recuerdo de parte de mis padres que me decían que, bueno, ahí vieron Excalibur, ahí vieron Indiana Jones. O sea, eran películas de este tipo que llegaban a... Porque también no había la oferta
como la hay hoy, 40 años después. Claro, claro. Mira, yo creo que ahí hay varios factores. Por ejemplo, en el caso de la muestra, bueno, la muestra, que bueno, tú sabes, yo estuve 21 años Sí, muy en Cineteca. relacionado con la Cineteca Nacional, pero también yo siento que de pronto los criterios cambiaron y de repente cambiaron en un sentido que no favoreció después muchas cosas, ¿no? Por Mm. ejemplo, tú ves las muestras de finales de los 70, principios de los 80 y con películas de Baida, Tarkovsky, Fellini, Eric Romer, François Truffaut, de repente te encuentras en la programación de la muestra Star Wars, por ejemplo, Ujú. El Imperio contraataca, Los Cazadores del Arca Perdida, Encuentros cercanos del tercer tipo, El Exorcista, Alien, El Octavo Pasajero, E.T. E.T. yo creo que es la última película de este estilo de cine que se exhibe en una muestra internacional de cine. Por cierto, E.T. se exhibe en la muestra que se lleva a cabo sin la Cineteca, porque la Cineteca se destruyó en marzo del Ujú. 82. Entonces, esa muestra que cerraron E.T. y Pink Floyd The Wall fue una muestra que se llevó a cabo en sedes alternas de la Cineteca, porque la Cineteca no existía, ¿no? Entonces, creo que no sé, obviamente los puristas se desgarrarían las vestiduras, pero si en la muestra metes, por ejemplo, The Batman, Ujú. no tendría ningún problema en convivir con las otras películas filipinas de 12 horas que luego aparecen ahí en la programación, ¿no? O sea, yo creo que no habría ningún problema y al final de cuentas estás mostrando cine, que de eso se trata la muestra, ¿no? Pero Claro. bueno, aquí también a lo mejor el criterio era porque había directores como Ridley Scott, como Irving Kershner, como George Lucas, que bueno, finalmente tienen o Steven Spielberg, que finalmente tienen un nivel impresionante, ¿no? Eso sí, eso también. Ahora, pues sí, la exhibición era completamente diferente. Bueno, en primera los cines, en un muy buen porcentaje de las salas de cine de nuestro país, eran propiedad del gobierno. Mm. Se manejaban a través de una empresa paraestatal que se llamaba la Compañía Operadora de Teatros. El cine costaba 4 pesos porque formaba parte de la canasta básica, ¿no? Y pues finalmente estos cines, al no tener un mantenimiento constante, pues empiezan a deteriorar, las bocinas estaban tronadas, las pantallas estaban manchadas, los focos de los proyectores ya estaban en malas condiciones, o sea, es decir, estábamos en un cine que se oía y se veía muy mal, pero donde había toda una programación muy interesante. Por ejemplo, estas salas, tú las recuerdas que eran específicamente para material infantil, como Ujú. el Continental, el Lindavista, el Linterna Mágica, Coyoacán. Si querías ver los grandes estrenos, pues estaban el Diana, el Latino, el Pedro Armendáriz, el Manacar. Si querías ver, pues a lo mejor un cine un poquito más rasposo, pues ahí estaba el Nacional, el Mitla, el Atlas, el Popotla, ¿no? Entonces, bueno, había como que la Ciudad de México tenía una enorme cantidad de cines y una gran variedad de cines donde llegaban estas películas. Obviamente, E.T. se estrenó en las salas más grandes que había, pues porque también es la película más exitosa de la década de los 80 y la más taquillera. Entonces, sí se exhibió en las salas más grandes, duró semanas enteras en cartelera y bueno, también creo que ahí hay otro punto importante. Mencionabas lo del cine comercial. Yo pondría más bien Haití en una línea, Enrique, que viene desde El Mago de Oz, Ujú. que es la línea de esto que se llama, el término es gringo, pero el término funciona, la family movie. O sea, Ujú. una película con la cual la familia se puede juntar en una sala de cine o juntar en frente al televisor y todo el mundo la pueden ver sin salir afectados por clasificaciones ni nada. Es una película que tiene algo para todos, una lectura para los chavitos, una lectura para los jóvenes, una lectura para los papás y hasta para los abuelitos, ¿no? Entonces, como que Spielberg con E.T. logra que la family movie llegue a unos niveles realmente gigantescos, ¿no? Y bueno, Spielberg no es la primera vez que pisaba Cannes, ya lo había hecho también con Ujú. encuentros cercanos del tercer tipo, lo volvió a hacer muchos años después con Jurassic Park, porque bueno, finalmente los festivales de cine, tú lo sabes, son un gran negocio y también, pues bueno, no viven de los Tarkovskis y los Kieslowskis. Entonces, bueno, pues siempre tener un gran blockbuster abriendo o cerrando el festival,
pues es un motivo de jalar dinero para las arcas, ¿no? Pues bueno, también el propio Spielberg sabe de qué lado está jugando del juego, y eso también es bien interesante. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora que mencionabas lo de la Family Movie, digo, igual me voy a aventurar, no creo que tampoco estés tan desacuerdo. A mí me gusta mencionarla, digo, entre las muchas Family Movies que hay, pues como la mejor, o sea, digo, ahí quizá me gana el corazón. La verdad es que Sí, revisándola la considero así. Ahorita entraremos un poco a las lecturas de lo mismo, pero ahora que mencionabas a Steven Spielberg, que por cierto, esto que mencionas de la muestra, pues West Side Story bien podría haber cabido en esta más reciente o en alguna de las más recientes muestras. Y quizá vaya le que habría sí. tenido una mejor vida, ¿no? Que en las salas Sí, tradicionales. Pero bueno, es un ejercicio muy interesante. Pero justamente hablando de Steven Spielberg, del que por cierto, pueden escuchar los especiales que has hecho con Charlie del Río ahí en Cinemanet, sí. padrísimos, larguísimos, o sea, pero no hay ningún desperdicio de verdad en ellos. eh, Pero yo te pregunto, mi querido José Antonio, ¿en dónde ubicas justamente E.T. en la larga y vasta filmografía de Steven Spielberg? Voy a leer esta claro. cita textual de Spielberg. Dice, para Ujú. ese momento, ya he tenido suficiente éxito. Ahora voy a permitirme un fracaso. Voy a hacer una película sobre mi infancia. Se va a llamar E.T. Quizá gane un poco de dinero porque va a tener una criatura extraterrestre, pero es tan personal que probablemente terminará en el fracaso. ¡Sas! ¡Qué duro! Bueno, ¿qué te diré? Yo creo que E.T. es un punto de quiebre en la obra de Steven Spielberg, porque a partir de ahí empieza un ejercicio diferente. O sea, tenemos el Spielberg que le gusta esta cuestión en los primeros años de su carrera de estar revisando las paranoias gringas por excelencia, ¿no? O sea, a los gringos siempre los persiguen trailers misteriosos, le salen tiburones donde no hay, y le ven extraterrestres por todos lados, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos la primera parte de la carrera de Spielberg. Luego viene estos ejercicios de 1941, que ese sí es un fracaso tremendo, Ajá. y Indiana Jones, bueno, el inicio de la saga de Indiana Jones, y ves a un Spielberg que se está portando cada vez más cinéfilo, que recuerda sus tiempos de chavito en las matinés, viendo películas de guerra, o viendo películas de aventureros como lo va a hacer Indiana Jones, y bueno, ahí viene la conexión con George Lucas, ¿no? Ujú. Pero E.T. sí es una primera película sumamente personal. Desde la preparación, desde la propia idea, Steven Spielberg cuenta que en ese hogar que se fracturó con la familia Spielberg, donde sabemos que, y bueno, tú ya viste el documental de HBO, el Sí. larguísimo documental de HBO, donde, híjole, pues se descubre una verdad que no teníamos contemplada, que era la madre la que pues ejerció una infidelidad, y que de ahí se rompió el matrimonio Spielberg. De eso él se entera después de la muerte de su madre. Entonces siempre la figura paterna ausente es algo que a Spielberg le duele profundamente, porque aquí papá se fue. Y Ujú. entonces él decía que en las noches, cuando pues él, las hermanas y su mamá se dividían las tareas de la casa y él se ponía a lavar los trastes, de repente él miraba hacia el cielo y decía, ojalá que alguien, aunque fuera de otro planeta, alguien me viniera a platicar conmigo. Entonces, que desde ahí viene la semilla de E.T. el extraterrestre. Y bueno, pues sí es una película personal, es la película no de un extraterrestre que se queda varado en el planeta Tierra por una lamentable equivocación, sino la historia de una familia rota que a través de un ente extraterrestre acaba encontrando la paz y acaba encontrando la manera de superar los duelos personales como esta familia los ha llevado, ¿no? O sea, en ese montaje final donde una vez que la nave de E.T. logra irse y vemos los rostros de todos los actores mirando hacia el cielo, ese último rostro de Elliot que vemos al final de la película, Henry Thomas, lo que te está expresando es, Elliot ya creció, Elliot ya dejó de ser un niño, no en el sentido de la pérdida de inocencia, sino en el sentido de que ahora ya es lo bastante fuerte para entender que las familias se rompen, que los vínculos de papá y mamá no son tan eternos como los cuentos de hadas dicen, pero que finalmente la fuerza es de uno, ¿no? Entonces, esta frase de E.T. donde le pone el dedo en la frente y le dice, estaré siempre aquí, Ujú. ¿no?
Entonces, eso es algo muy interesante porque le da el poder a Elliot después de empezar a ser un adulto o de empezar el camino de los adultos. Entonces, yo siento que Steven Spielberg, aunque la lista de Schindler podría ser como la película más personal en el sentido de que es su raza, de que es asumir un judaísmo que se había mantenido muy al margen y hacerlo en este tono bueno, como yo les digo, la lista de Schindler no es una película, es un monumento, es un monumento. Pero en el caso de E.T. estamos hablando del Spielberg personal, del Spielberg que estaba atreviéndose a dirigir niños cuando ya nadie dirigía niños, al menos como él lo hace, y donde pues él se dedica a romper un poco esas reglas, ¿no? De su propio cine. Entonces, bueno, qué triste que no le funcionó como él quería, porque acabó siendo la película comercialmente más rentable de los años 80, pero es que tenía todo para hacerlo, o sea, tenía realmente todo para hacerlo, tocó los corazones de toda nuestra generación y ahora que los chavitos la han visto en Netflix, mi niña, por ejemplo, la conoció a los 4 años y estaba verdaderamente alucinada de ver eso, ¿no? Ahora, lo interesante también es el propio objeto que provoca la evolución, que es este extraterrestre. Tú sabes que hay una anécdota muy divertida cuando Spielberg está, porque todo esto se hace por medio de convenios comerciales, Spielberg está buscando que M&M's sean los dulcecitos con los que Elliot va atrapando a E.T., ¿no? Entonces M&M's dijo, bueno, sí, nada más queremos ver el boceto del extraterrestre. Carlo Rambaldi le manda a Spielberg el diseño final de E.T. y los de M&M's dijeron, ay no, qué horror, está horrible ese mono, no aceptamos. Y entonces Reese's Pieces en Estados Unidos les dijo, pues yo sí le entro. Y entonces cuando vemos que Elliot le va dando estos dulcecitos, Reese's Pieces aumentó sus ventas 250% porque eran los dulces que comía E.T. Entonces, también E.T. es un personaje muy contradictorio porque puede ser repulsivo para mucha gente, pero incluso en Estados Unidos hay una secta que adora a E.T. religiosamente por esta escena cuando se abre la camioneta y que sale vestido con una túnica blanca y el corazón rojo encendido. Entonces, bueno, dicen que es el Sagrado Corazón y bueno, la gente es capaz de todo. Pero bueno, finalmente eso te habla de la profundidad como E.T. se ha metido en la cultura, ¿no? Sí, que además es uno de los grandes, digo, muchos de los logros tiene la película, pero sí, yo también lo reflexionaba presentándosela a mis estudiantes, niñas y niños. La primera vez pero es que está horrible, ¿no? Y les daba miedo y demás. Y luego dices que ese es el logro, ¿no? Que ese personaje claro. digo, lo amamos, pero sí, o sea, desde el inicio dices, órale, está así, ¿no? Y ya después estás llorando porque se va. Es el gran logro de un cineasta como Steven Spielberg, entre muchos, ¿no? Ahora, hay la escena donde Elliot y E.T. se encuentran es para analizarla cuadro por cuadro, para ver el lenguaje cinematográfico y la habilidad de Spielberg como narrador. Acuérdate que esa noche él se queda afuera porque muy machín, él va a acabar con la amenaza que hay en el granero. Y entonces Elliot está acostado en su colchoncito y de pronto sale el E.T. que está apachurrado porque no estira la cabeza, está apachurrado y va caminando hacia Elliot y cada vez más Spielberg acerca el objetivo para que tú sientas que este bicho ya se le va a subir al niño, además le sale como vapor de la piel y de pronto el bicho acerca, ¿no? Avienta la mano hacia la cobija y crees tú que va a jalar la cobija o algo así, y lo que hace es soltar los dulcecitos, ¿no? Entonces, fíjate cómo una escena que pareciera de una película de terror gótico, porque tenemos la noche, la luna, este bicho que va saliendo parece que va saliendo ¿no? de una nube de humo y cosas así, y de repente el niño ya está dentro de la casa con él. Ya vemos por primera vez a E.T. de cuerpo completo, pero hay una lámpara que se está balanceando, entonces todavía no lo puedes ver completo. Y de pronto a Elliot empiezan la conexión Elliot-E.T. y de repente a Elliot le entra el sueño y se queda acostadito, E.T. sale de foco y Elliot se queda en primer plano dormido. Si analizas la secuencia, Enrique, es como que la pesadilla empieza en pesadilla y termina en sueño. Y tú a lo mejor, fíjate, yo la he visto
no te puedo decir cuántas veces, pero ahora que analicé esta secuencia en el CCC, me di cuenta de eso. Es una secuencia que empieza en sueño, pesadilla, y termina en sueño de tal forma que a lo mejor lo que pasó esa noche todavía podrías creer que es imaginación de Elliot. Porque justo cuando Elliot se duerme, E.T. sale de foco lentamente, ¿no? Entonces sí hay una planeación por parte de Spielberg de cambiar género, cambiar tono, lo que es terror ya no lo es, lo que incluso el propio personaje de Peter Coyote, Kiss, el de las llaves, resulta que no es el que quiere hacerle la autopsia a E.T., él también estaba buscando un extraterrestre, porque los admira, porque los ama, ¿no? Entonces, el que era malo no es malo y lo que era de terror no es de terror, ¿no? Eso para nosotros como niños es algo que inmediatamente te altera completamente pues la visión del bien y del mal que a veces de forma muy esquemática tenemos, ¿no? Entonces, bueno, E.T. se ve raro, pero es bueno. Este señor se veía amenazante y resulta que lo que quiere es ayudar a E.T. Pues, bueno, entonces no hay buenos ni malos, hay gente, hay personas. La mamá de Elliot, en esta escena cuando E.T. le dice mamá, que les tira los brazos y ella con terror abraza a sus hijos y se los lleva, bueno, pues es una mamá, las mamás hacen eso, protegen a sus hijos. Y E.T. es algo raro, también está ese tema, que el miedo a lo otro, el miedo a lo desconocido, ¿sí? Pero bueno, al fin de cuentas, la familia termina unida por esta experiencia. Elliot comenzará a caminar el camino de los adultos y todos los demás personajes de una u otra manera son tocados por esta experiencia con el extraterrestre, ¿no? Sí, sí, de estos adultos que mencionas y ya lo decías, pues que los vemos al inicio en las sombras, ¿no? No les vemos las caras, resultan amenazantes, ¿no? Recordamos por ahí alguna escena de Elliot haciendo un dibujo en su escuela y la reacción que tiene con el profesor es como de miedo, ¿no? O sea, porque es una amenaza, es un adulto, ¿no? Acosan a la familia, acosan a los niños, e inclusive, la verdad es que, o sea, yo cada vez que la reviso también siempre digo, a ver, los quieren detener con armas a los adolescentes, José Antonio. Es muy duro este elemento. Sin embargo, como mencionabas, la esperanza de un Spielberg del trabajo con niñas y niños. Acabo de ver recientemente, apenas por tercera vez, quizá, Ready Player One. Y la volví a revisar y dije, o sea, esto es muy similar un poco a lo que quería también contarnos con E.T., ¿no? Y sigue siendo ese elemento esperanzador, pues, de estas nuevas generaciones, ¿no? De un Steven Spielberg que sigue creciendo. Ay, espero que no se nos vaya muy pronto, toco madera. No. Pero es un tema muy, muy importante y la amenaza de estos adultos con armas, José Antonio. No, porque finalmente ese es el mundo. También eso es importante, Enrique. O sea, a lo largo y ancho de E.T. se platican temas fuertes que hasta que no creces tú como niño, realmente puedes darte cuenta de ellos. Por ejemplo, esta escena cuando Elliot y Michael, su hermano, están buscando elementos para que E.T. construya su aparato de comunicación y encuentran, ¿te acuerdas que encuentran una camisa del papá? Y la camisa huele a Old Spice, ¿no? Y entonces dicen, Old Spice, sí, claro, y ¿te acuerdas cuando fuimos a pescar y no sé qué? O sea, finalmente son los recuerdos de dos chavitos que están sobreviviendo a una familia rota. Por ahí de repente llora la mamá de Elliot cuando Elliot comenta algo sobre México, ¿no? De que el papá está con la nueva novia en México, ¿no? Entonces, la mamá por ahí de repente dice, ay, yo odio México, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, en una situación así, ¿quién no? Pero entonces estamos hablando de que a lo largo de E.T. se habla de familias rotas, de papás divorciados, de pues hasta cierto punto el bullying, porque Elliot es muy bulleado por el hermano y por los amigos del hermano. Entonces se están hablando de temas muy fuertes que E.T. viene como a ser un catalizador, ¿no? Ahora, hay algo muy importante en la puesta en escena de E.T. Cuando él está preparando la película, uno de sus asesores espirituales es François Truffaut. Y a François Truffaut le dice, oye, ¿tú cómo dirigiste al niño del niño salvaje? Y entonces le dice, bueno, cuando yo lo dirigí a él y que no estaba, eran escenas donde él estaba solo, yo me tenía que poner al nivel de él. Entonces Spielberg, hay algunos materiales detrás de cámara
donde Spielberg aparece vestido de abuelita o de payaso o de monstruo, y así está dirigiendo a Henry Thomas, a Drew Barrymore y a este Michael McNaughton, que es Michael, ¿no? Entonces, la cámara, si tú ves la cámara en E.T., la cámara está a la altura de un niño como Elliot. Por eso los adultos nunca se les ve del torso hacia arriba. Puede ser un efecto muy chistoso como el de los Muppet Babies, donde no podíamos ver nunca quién era Nanny, ¿no? Solamente veíamos las medias rayadas. Bueno, aquí es lo mismo, la cámara a la altura de los ojos del niño y por lo tanto todo está narrado a la altura de los ojos de un chiquito. Si tú lo pones, yo tengo una niña de 5 años, si tú lo pones la cámara a su altura, vas a entender el mundo de una forma muy distinta a como tú de adulto lo entiendes. Para ella, a lo mejor algo que para ti es chico, para ella es inmenso, ¿sí? A lo mejor es algo que no puede alcanzar a comprender. Spielberg filma la película a esa altura y entonces en la famosa escena del maestro que les está enseñando biología y que les propone la disección de las ranas, pues nunca pudimos ver que el actor que interpreta al maestro en la primaria es Harrison Ford. Ah, mira. Y precisamente Spielberg se lo llevó porque le dijo, no te vas a ver, no te preocupes, pero es Harrison Ford quien hace el papel del maestro de primaria. Entonces, eso es muy padre, o sea, el director entendió que la mejor manera de tratar con niños es sentirte niño y volverte niño con ellos, porque si no, eres un adulto dándole órdenes a un niño y eso es la peor manera en que un niño puede sacarle emociones, ¿no? O sea, y creo que sobre todo en el caso de Henry Thomas es muy importante porque pues es un niño que además de la bronca de los papás, tiene que cargar ahora con un amigo extraterrestre que está en peligro, ¿no? Entonces todo eso son pérdidas, son duelos, son cosas que Elliot tiene que procesar para que empiece realmente su camino hacia la vida de los adultos. Antes de irnos a un corte y ahora que mencionabas esto de los niños, José Antonio, no sé, seguramente lo sabes, no sé, pero el asunto de, ¿sabes si Lucas buscó? Bueno, obviamente su relación con Spielberg es muy importante después del fracaso de 41. Justamente una idea de Spielberg, de Lucas es la que vuelve a traer a Spielberg a los grandes titulares, pero lo buscó para el episodio 1 de Star Wars, porque el episodio 1 de Star Wars también, si lo ve uno, es a nivel de cámara, como si fuera un niño, de la perspectiva de un niño, algo que ha molestado a muchos fans del asunto de que pues, las películas están hechas para niñas y niños, lo cual no creo que esté mal, pero lo habrá buscado para eso seguramente en alguna charla, ¿no? Bueno, mira, lo que yo sé es que Spielberg iba a dirigir El Regreso del Jedi. Uh-huh. Él iba a dirigir El Regreso del Jedi y cuando se embarca en Indiana Jones en el Templo de la Perdición y ya está preparando el color púrpura, decide que mejor no la toma. Y para episodio 1 también estaba contemplado, precisamente por el tema de Anakin Skywalker niño, pero afortunadamente le dijo a Lucas que no, porque estaba preparando otra de las obras maestras, que es Inteligencia Artificial. Entonces, qué bueno, por un lado, qué bueno que Spielberg, yo creo que es bueno que Spielberg no se haya metido en Star Wars, porque Spielberg a su forma, a su manera, es un creador de universos y de repente ya se hubiera sentido demasiado encimado. Una cosa es Indiana Jones y otra cosa es Star Wars. Star Wars sí es una mitología con la que Spielberg yo no lo veo muy adecuado, ¿no? Digo, hubiera estado increíble, pero sin duda, pues los caminos que decidió Spielberg fueron infinitamente mejores que las decisiones que tomó Lucas en ese sentido. Entonces, yo sabía de eso, que él iba a dirigir El Retorno del Jedi y que finalmente no dirigió el episodio 1 por estar sobre inteligencia artificial, ¿no? Claro. Pues ahí está, aunque vemos a Yoda en E.T. por ahí, ¿no? Sí, y vemos a E.T. en episodio 1. Exactamente. En el Senado Galáctico, ahí está. Sí, exactamente. No, claro, los homenajes a los cuates sí se pueden hacer cuando tú quieras, ¿no? Totalmente. Pues vámonos a un corte, mi querido José Antonio. Adelante. Vamos a hacer un corte. Estamos platicando con el gran José Antonio Valdés Peña de E.T. el extraterrestre, película que cumple 40 años, una película de Steven Spielberg. Y sí, ya regresamos a este podcast. No se vayan. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. La arquitectura es una asignatura que debe enseñarse en los colegios.
ya que puede enseñarles a los niños y jóvenes aptitudes como la creatividad, la sostenibilidad y la resolución de problemas. Organizaciones voluntarias como Architecture for Children, con sede en la ciudad de Nueva York, llevan a cabo un programa de arquitectura diseñado para estudiantes de primaria y a la fecha ha enseñado a más de 7,000 estudiantes sobre diseños colaborativos y sostenibles. El espíritu de este programa está en la toma de decisiones y la resolución de problemas, en el entendido de que una vez que descubres un problema, aprendes a ver oportunidades. Es de sorprender lo que las niñas y niños aportan en el diseño arquitectónico de las ciudades. En España también existen organizaciones de pedagogía urbana o de arquitectura con enfoque de infancia que están explotando todos los beneficios de enseñar arquitectura enfocada a niñas y niños. Entre ellos se encuentran CEANICA, que cuenta con una línea de trabajo de urbanismo e infancia, o Arquitente, un proyecto de la Oficina de Innovación Urbana Urbanbat para acercar la arquitectura a las escuelas. Uno de los proyectos de participación infantil más interesantes de Arquitente fue el de Jonás Plaza, llevado a cabo en 2014 en el barrio de Repélaga, en Portugalete, Vizcaya. En él participaron 23 alumnos de entre 8 y 11 años en el diseño de una plaza, con varios objetivos: acercar a estas niñas y niños la lógica de la construcción de los espacios públicos lúdicos, permitirles conocer el trabajo de los profesionales de la construcción e incluirles en el desarrollo del diseño urbano. Arquitente explica en su página web que el proyecto no solo consistió en el diseño de la plaza, sino que se utilizó como excusa para trabajar las relaciones afectivas e intergeneracionales como aspectos determinantes en su vinculación con el espacio público. Es significativo que las niñas y niños, cuando piensan en el diseño de espacios públicos, además de en usos y equipamientos para sus juegos, piensan en las necesidades de las personas con las que comparten sus vidas. De esa forma, esos espacios acaban favoreciendo usos diversos en los que entre unos y otros terminan incluyendo a gran parte de la sociedad. Recientemente en la ciudad de Galicia se realizó un encuentro internacional de educación en arquitectura para la infancia y la juventud, en el que se reunieron 170 arquitectos o estudiantes de arquitectura internacionales. Organizado por la Asociación Ludantia, el encuentro permitió que los expertos profundizaran en estos temas a través de charlas y talleres prácticos. Algunos de los talleres fueron organizados por el colectivo Improvistos, oficina de diseño especializada en un enfoque ecológico y social, donde se aprendió a planificar, diseñar e implementar medidas que ayuden a transformar los centros educativos y sus entornos. Participó también el proyecto británico Little Architect, plataforma de educación y aprendizaje para enseñar arquitectura y sostenibilidad en las escuelas primarias de Londres, que ofrecen talleres en las escuelas para niñas y niños basados en la arquitectura y la sostenibilidad en las ciudades, destacando la importancia de los espacios en contacto con la naturaleza, en las aulas, en las urbes y en las zonas públicas. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y después de este breve corte regresamos para hablar de E.T., el extraterrestre. Estamos hablando con el crítico de cine, persona a la que admiro mucho y no dejaré de decirlo, mi estimado José Antonio Valdés Peña. José Antonio, se ha mencionado distintas veces el asunto familiar, la figura del padre. Sí. Revisando rapidísimo Tiburón, pues vemos ahí un padre que quiere de alguna manera, aunque no parece lo central, demostrarle algo a su hijo. Si revisamos Encuentros cercanos del tercer tipo, ya después Spielberg dijo, híjole, si la volviera a hacer ya con hijos igual y el padre no hubiera abandonado a la familia tan fácilmente, ¿no? Indiana Jones y la última cruzada, la propia Jurassic Park, un hombre que no quiere tener hijos y que finalmente termina abrazando a dos chicos. Claro. Ahora que revisaba Amor sin barreras, la nueva versión de Spielberg, yo decía, bueno, ¿y por qué? Y al final la frase dedicada a mi padre, ¿no? Y entonces dije, a ver, la figura paterna es, sí la familia, sí la mamá, pero la figura paterna lo persigue y bueno, en esta película esa ausencia pesa también y es algo que es muy importante en la filmografía de Steven Spielberg. Totalmente, creo que incluso en su vida personal,
cúmulo de hijos que tiene, que bueno, sabemos que de forma biológica el maestro Spielberg es papá de los 2 hijos que tuvo con Amy Irving. Todos los demás, los otros 6 hijos son completamente adoptivos y creo que eso también habla de su propio carácter, ¿no? O sea, es un hombre que, ahora, curiosamente, es buen papá, pero no fue buen marido. Amy Irving, por ejemplo, di cuenta, y bueno, lo echó un poco de cabeza, que cuando el maestro Spielberg y ella, pues ya se disponían a descansar y a lo mejor a cierto apapacho, pues el maestro Spielberg agarraba el Nintendo y se ponía a jugar maquinitas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una causal de divorcio para Amy Irving. Creo que a Kate Capshaw ya le fue un poquito mejor, pero es un gran papá, a todos sus hijos están en la industria del cine, todos sus hijos han estudiado cine, aparecen ahora como actores, de repente en sus películas ahí aparecen algunos Spielberg, como extras del extra, pero aparecen por ahí. Entonces yo creo que es un hombre para quien la familia y sobre todo la infancia se tienen que proteger por encima de todo. Si recordamos muchas de las grandes secuencias de Spielberg, tenemos, la secuencia de la niña del abrigo rojo en la lista de Schindler, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Es una niña que cruza en medio de un holocausto y al mismo tiempo este color rojo sobre esta base monocromática gris que tiene la lista de Schindler en su fotografía es también una metáfora de Spielberg acerca de, ¿cómo decirlo?, el foco rojo, la luz roja en medio de la guerra y que nadie quiso ver. Solamente alguien sensible la ve como Schindler y a partir de ahí viene la transformación del personaje. Pero siempre y hasta a veces de forma forzada, los niños no deben sufrir, los niños no deben ser lastimados, los niños no deben perder a sus familias. Y de repente Spielberg mete eso así medio con calzador, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, en El Imperio del Sol, o piensa, por ejemplo, en no sé, yo digo, de repente es muy forzado, muy, muy forzado, pero es una obsesión de Spielberg, ¿no? Tal vez porque no quisiera que sus hijos o los niños del mundo vivan una experiencia como la que él pasó. No lo sé, yo no soy Steven Spielberg, pero eso es lo que nos comunica, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la figura del papá, tuvo que venir una reconciliación muy larga. La lista de Schindler era la película para mi mamá y el caso del papá es El Soldado Ryan, es la primera vez que lo toma de esa forma, ¿no? Porque son las historias que su papá le cuenta de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Entonces ya como que va cubriendo ciertos paneles, ¿no? O sea, la película de mi mamá, la película dedicada a mi papá, la película dedicada a mis hijos, así me muevo, ¿no? Y bueno, Amor sin Barreras está dedicada al papá Spielberg porque él vio esa película con él en su adolescencia, ¿no? Entonces no es solamente los relatos de guerra, sino también, pues, cómo mi papá me llevaba al cine. Entonces, bueno, creo que le ha costado trabajo, el tema cada vez se va diluyendo más, yo ya no lo siento tan presente, pero sí, a Spielberg le costó mucho trabajo hacer las paces con ese pasado, que yo creo que ese documental de HBO nos cambió el chip a todos, ¿no? O sea, imagínate enterarte a los casi 70 años que tu mamá fue la que tuvo la infidelidad, no tu papá. Híjole, eso debe haber sido para Spielberg terrible, ¿no? Pero bueno, finalmente ella ya está muerta, lo que ocurrió entre sus papás, eso no le importa, finalmente fue una bronca entre ellos, y bueno, pues a seguirle, ¿no? Y a seguir pues siendo el gran cineasta que es. Hace rato que dijiste de Ready Player One, sí, yo siento que Spielberg tiene muchos puntos de contacto por ahí con E.T., pero también hay un cierto desconsuelo de parte del director a una realidad que ya es cada vez más virtual. E.T. no se sentía virtual y Ready Player One ya es el artificio más artificioso que se puede uno imaginar, que es la realidad virtual, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra película, pero no me quería quedar sin comentarte eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque además uno podría inclusive, y en estas etapas que mencionas del cine de Spielberg, Lincoln, The Post, podemos hablar de este legado del que ya quiere hablar Spielberg, o sea, su legado y este personaje del creador del universo de Ready Player One, podríamos pensar que es Steven Spielberg, ¿no? Sí, o Lucas, cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, sí, Lucas más porque pues absorbido por su monstruo, ¿no? Claro.
Claro, y por todos sus hijos creados por él y no por él, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando, o sea, cuando hablamos de Lucas o de Spielberg, hablamos de un Tolkien, hablamos de una J.K. Rowling. Estamos hablando de creadores de mundos, no de directores de cine, son creadores de universos, de mundos, de personajes, de tierras, de planetas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente también se la rifan en otros niveles, ¿no? Yo creo. Sí, 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 totalmente. Y bueno, hablábamos de las infancias, han estado siempre presentes en el cine de Spielberg, hablábamos justamente de estas, Sí. pues sí, de esta esperanza, ¿no? Por estas nuevas generaciones. Y en E.T., pues a mí me gusta mucho y me emociona mucho esta secuencia en la que ya decíamos, o sea, los terminan amenazando con armas y todo, pero se escapan de los policías en sus bicis, o sea, con su ingenio, Sí, hasta por algún sí, momento. Y yo lo veo como un poco hasta anárquico, ¿no? O sea, o sea, en el claro. sentido de si hay que ser rebeldes, ahí está el cambio, ahí está la rebeldía, y es algo muy emocionante en E.T. también, y un muy lindo mensaje también para niñas y niños, jóvenes y jóvenes. Sí, no, de hecho, cuando vino la famosa versión del 2002, Mm. Spielberg le quitó muchas cosas que le parecían muy agresivas y afortunadamente, pues recapacitó y para las nuevas copias regresó a la versión del 82 tal cual. Ahí, por ejemplo, cuentan que cuando están revisando la película, Drew Barrymore hizo el comentario que tú hiciste, oye, los van a parar a riflazos. Y entonces Spielberg digitalmente les cambió todo para que trajeran celulares en vez de pistolas y rifles. Y eso se veía todavía más falso, porque Claro. precisamente el mundo de los niños y el mundo de los adultos, la violencia es la que se impone y la que acaba terminando con los niños. Entonces, aquí que las bicicletas se vayan volando y las armas queden silenciadas, era el mejor homenaje que Steven Spielberg le podía hacer a la niñez. Además, otro elemento, Enrique, las patrullas son manipuladas por adultos. ¿De Ujú. qué manera un chavito puede escapar, huir, escabullirse? Pues a través de la bici y dale, ¿no? Dale. Sí, Y cuando ya no puedes más, entra la magia de E.T. y sí. vámonos para el cielo, ¿no? Entonces creo que la película precisamente no envejece para nada porque los mensajes siguen siendo muy directos y muy claros. Es decir, tú puedes vencer al orden. De ninguna manera es una anarquía. Es decir, los Sí. chavitos son capaces de vencerlo todo. Si un chavito, y eso es una frase de Spielberg, si un chavito puede superar un divorcio de sus papás, Ujú. puede superar cualquier cosa. Entonces, otra vez es la fuerza de los niños lo que impulsa mucho de lo que vemos en E.T. y de lo que nos gusta de E.T., ¿no? Ahora, E.T. es este personaje fantástico que la verdadera magia de E.T. no es que se le prenda el dedo ni que haga volar cosas, no. La verdadera magia es hacer que esta familia se vuelva a unir de una manera muy especial, aún con la fractura terrible que tienen encima. Aún con esa fractura, la van a tener que hacer porque la van a tener que hacer y no hay de otra, ¿sí? Entonces, sí estamos ante una película pues fuera de serie y que pues por el mismo rumbo que va tomando el mundo, donde pues ahora ya ni siquiera nos preocupamos por divorcios, ahora ya no hay matrimonios y ya no hay hijos, entonces Ujú. eso también ha ido cambiando y en cierta forma E.T. es una película que hablaba de una crisis hace 40 años que finalmente se ha agudizado 40 años después en todo Sí. el mundo, ¿no? Ausencia de niños, ausencia de matrimonios, un incremento enorme de divorcios también. Entonces, bueno, E.T. lo dijo hace 40 años, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Yo Sí, utilizo sí. mucho Haití como un estandarte de algo que Ajá. he estado manejando mucho, que es el famoso adultocentrismo, ¿no? El mundo Sí, visto a partir de los ojos de los adultos, inclusive hasta sí, sobre de los adultos mayores, ¿no? O sea, de los adultos claro. de cierta edad. Y en esta película justamente vemos eso, ¿no? O sea, vemos cómo Elliot defiende a E.T. frente pues a esto que los adultos quieren hacerle, que es experimentar y sus estudios, y vemos Sí, esto que decías que es la conexión, porque también hay una conexión con la naturaleza de Haití. Estamos también tan claro. desconectados de nuestro planeta Tierra
que eso es lo que nos recuerda justamente E.T., la conexión corazón, amistad, planeta Tierra. Sí, La conexión también es muy sí. importante en esta película. La conexión que se da entre E.T. y Elliot es una conexión mística, ¿no? Es decir, llega un momento dado en que lo que le pasa a uno o siente uno, le pasa y lo siente el otro, eso es una realidad. También hay algo importante, la propia creación del personaje, algo que le pidió o que le sugirió Spielberg a Carlo Rambaldi fue, necesito que los ojos de E.T. tengan una profundidad y una intensidad muy importante. Tiene que ser un hombre sabio, dice Spielberg. Y entonces Carlos Rambaldi piensa, hombre sabio, Albert Einstein. Entonces los ojos de E.T. son los ojos de Albert Einstein, como los ojos de Jabba the Hutt eran los ojos de Edward G. Robinson, porque estamos hablando de un gángster intergaláctico, ¿no? Ajá. Entonces, tiene los ojos de Albert Einstein, tiene el Sagrado Corazón de Jesús, también es un símbolo muy interesante. Tiene esta cuestión de este dedo capaz de curar todo lo que toca y de hacer, darle vida a todo lo que toca, pero al mismo tiempo E.T. se ve como un anciano sabio que tiene un gran contacto con la naturaleza, que hace maravillas con la botánica, que rompe las leyes de la física y todo esto. Entonces creo que también E.T. es un cúmulo de sabiduría al cual un niño o del cual un niño obviamente que tiene un legado importantísimo, ¿no? Y creo que aquí está hablando Steven Spielberg específicamente de las figuras de los abuelos en nuestras familias, ¿no? O sea, el abuelo podrá ser un hijo de la tiznada en algunas cosas, pero el abuelo siempre te enseña, siempre es sabiduría, siempre es alguien que por pertenecer a otra época está en contacto con cosas que tú ya no tienes contacto. Entonces yo siento aquí que también, aunque digo, Spielberg nunca menciona a sus abuelos a nivel biográfico, pero ahí está hablando Spielberg de esa sabiduría de los viejos, ¿no? O sea, E.T. es un personaje que no sabemos cuántos años tenga, pero es un viejo sabio. Es un viejo sabio que llega a aplicarle su sabiduría a esta familia y a solidarizarse con esta familia. Y es un tipo de personaje estilo, estos personajes medio crísticos, ¿no? Tipo Mary Poppins o tipo, no sé, que una vez que ya la familia llegó a un punto de equilibrio, se van. ¿Por qué? Porque no solamente el tiempo ha pasado para estar con esta familia, ya no se les necesita, sino hay muchas otras familias que los necesitan, ¿no? Entonces, bueno, Mary Poppins City más o menos van por ahí, por ese tipo de personajes, ¿no? O en el western, en la famosísima Shane, el desconocido, Sí. de George Stevens, donde una vez que ya se hizo la justicia, Shane se va exactamente al mismo lugar de donde vino, que es la nada, pero Shane se tiene que ir, ¿no? Entonces, estas presencias como angelicales también son muy importantes aquí en la película. Sí, y así mismo, como en esa película, podríamos pensar a Elliot gritándole a E.T., 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 y la nave Pues de partiendo. alguna manera lo hace, de alguna Sí, forma lo hace, pero ya no lo va a hacer como el niño Elliot de toda la película. Este Elliot ya ha cambiado. Y ha bueno, crecido. aquí le agradecemos mucho a AT&T en Estados Unidos que lanzó Sí, este comercial de la secuela de E.T., que no sé usted, maestro, pero a mí sí me sacó lagrimitas porque obviamente le están pegando a una generación que, pues bueno, no creo que hayamos querido ver la secuela, pero fue un muy bonito detalle el que E.T. regrese con Elliot, ahora lo encuentre siendo papá y al final se despidan otra vez, ¿no? O sea, creo que fue un bonito gesto de parte de AT&T para toda una generación. claro. Que de todas maneras, pues lo viviste tú en carne propia cuando viste la película con tu hija, ¿no? O sea, finalmente Claro, regresaste a claro, E.T., regresó contigo, pero ahora sí. contigo como padre. Cuéntanos brevemente un poco de esa experiencia, cómo la viviste, José Pues Antonio mira, Oliva. fue como la viví, pues fue que me avisó su mamá que, oye, ¿qué crees qué película crees que está viendo ahora mucho? Porque, pues, bueno, mi hija ya es de Netflix, ¿no? ¿Qué Sí. está viendo? Pues E.T., que resulta que E.T. Total, pues yo me fui enterando de eso, nos fuimos acá por Villacuapa, le conseguí un E.T. más o menos así, lo Ajá. tiene ahí entre su colección, yo tengo el mío que es un prop, o sea, es un E.T. de tamaño real ahí en tu Ajá. casa. Gracias. Entonces, hasta que no fue el día de su cumpleaños, que lo celebramos en mi casa, me dice, oye, ¿podemos ver una película? Y le digo, sí, hija, ¿cuál? E.T.
Oh, pues me senté con ella a verla. No, fue una emoción enorme verla brincando y emocionándose. Y pues más o menos tenemos la misma edad de cuando la conocimos, ¿no? Claro, Wow. en otras condiciones y en otro todo, pero fue muy padre. O sea, para mí fue una experiencia increíble verla gritar y aplaudir y emocionarse. Y cuando sale el arco iris, que la nave Ah, despega, bueno, la nave, supongo que entran en velocidad luz como el halcón sí. milenario, me imagino que es algo así, pero sale el arco iris, no, bueno, brincaba y aplaudía. Entonces, bueno, fue una emoción muy padre, pues ahora pasarles esta estafeta, ¿no? De una película que para mí ha significado tanto al paso del tiempo y que ella, bueno, pues está descubriendo apenas el cine, la animación, el ir al cine, ¿no? Sí, he sido muy machacón en vamos al cine a ver cine, ¿no? Yo sé que Ajá. tenemos muchas opciones en la plataforma, pero el cine es el cine. Y le gusta y me dice, ¿no? Uno de los 4 domingos, 5 domingos del mes, papá, vamos al cine. Ajá. Vamos, ¿no? Vamos. Entonces, fue muy padre y bueno, pues creo que es una estafeta que vale la pena seguir compartiendo, ¿no? En esa forma. Sí, sin duda. Ahorita que mencionabas el asunto del arco iris, vino a mi mente Sí, inmediatamente las fanfarrias, ¿no? El tan, 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 y tan, ¿no? Y es eh, John Williams y su uf, increíble score que podría uf, ser redundante en cada uno de los que hace, ¿no? Pero no. ¿Qué te no, produce esa música y esa relación? sí. Que pues hasta donde pudieron la estuvieron alargando también John Williams. Todos estos ídolos se nos van haciendo cada vez Sí, mayor. hombre, pues yo sé que anda ocupado porque va a musicalizar algunas cosas de Star Wars, Ujú. según sé. Pero ahorita ya tiene 90 años el Sí. maestro. Mira, yo con la música de E.T. también fue algo muy especial porque fue de mis primeros LPs que tuve Ah, de ajá. música de cine. Pues vaya, la escuché también todo el tiempo y ahí entiendo cómo funciona la buena música de cine. La buena música de cine es la que cada acorde te trae las imágenes a la mente y creo que eso es importantísimo. Ahora, Ujú. hay en la partitura de E.T. hay también esos cambios de tono que Spielberg buscaba en la película, por ejemplo, este primer tema de la persecución en el bosque con ese tan, 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 que se vuelve muy fuerte, y luego pasas a este tema de la relación de E.T con Elliot, que es con un piano tan, 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 tan. Desde luego el tema de la luna y la bicicleta, pues digo, lo sigo oyendo y me sigue llenando de mucha emoción el ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, a Spielberg le salvó la vida porque cuando él está terminando la postproducción, no entiende cómo editar la escena de la persecución en las bicicletas. Mm. Y tiene una editora que nunca volvió a trabajar con ella, yo creo que precisamente por este incidente, que se llama Carol Littleton, que las películas de Spielberg siempre las edita Michael Kahn y esta no, E.T. no la edita Michael Kahn. Ujú. Y entonces, bueno, el maestro Williams estaba adelantando chamba porque tenía encima el regreso del Jedi, que Lucas le dijo, tiene que ser la partitura más fuerte de las tres. Tenía ya encima también Indiana Jones y el Templo de la Perdición. O sea, había mucha chamba por parte de John Williams. Entonces, E.T. la compone mucho antes que esto. Mm. Y en un momento dado, platicando con Spielberg, le dice, oye, ¿cómo vas? Oye, pues fíjate que me atoré con E.T., porque no entiendo qué ritmo darle a la secuencia de la persecución. Y el maestro Williams le dice, ¿qué crees? Pues yo ya grabé la música con la Orquesta Sinfónica de Londres y aquí ya la tienes. Si te sirve de algo, ponla. Entonces tú ves los últimos 14 minutos de E.T., que son en el disco, en la partitura, el tema se llama Aventura en la Tierra. Y Ujú. es desde el momento en el que Gertie corre con su mamá para decirle, ya se van a la nave espacial, que no sé qué, hasta el close-up de Elliot ante la nave de E.T. partiendo, eso está editado con la música de John Williams y ahí le salvó la vida. Por lo general, digo, para nuestros amigos que nos están viendo, pues el músico ya construye o termina de construir sobre la imagen editada. Y aquí le salvó la vida a John Williams al director Sí. porque Steven Spielberg se atoró terriblemente, creativamente, al no poder editar esa escena.
Y dijo John Williams, aquí está, a ver si te sirve, ¿no? Y entonces corren las bicicletas y oyes el tran, 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 tan, tan, tararán, tan, 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 tan. Ya te está dando John Williams los cortes de imagen. Sí. Y tú ves los últimos 15 minutos y es impecable el trabajo que hizo Spielberg, ¿no? Entonces, no, el soundtrack de E.T. es bellísimo por esos cambios de tono, esas, incluso auto-homenajes de John Williams a John Williams, esta parte donde se cruzan con Yoda y de repente se oye el tema de Yoda en la partitura de E.T., bueno, pues es parte de la diversión, ¿no? Claro, de que claro. Todo quede en familia, claro que sí. Sí, bueno, y John Williams otra vez en otro episodio de Salvando a... Oye, también algo, José Antonio, 18 de diciembre del 47 es cuando nace Steven Spielberg en Cincinnati, Exacto. Ohio, pero el 2 de julio de 1947 en Roswell, Nuevo México, está este famoso incidente, y él bromea, ¿no? Que pues él nace justamente el mismo año en el que se termina acuñando este término del UFO, del OVNI, y es algo que también lo ha acompañado en su cine. A mí me gusta siempre voltear hacia el cielo y pensar que en algún momento alguien nos va a visitar, y es algo que le ha impregnado, inclusive en las películas en las que no quería incluir a los extraterrestres, como la que hasta el momento es la última de Indiana Jones, pero es un tema que lo ha perseguido, que le gusta, digo, ya últimamente, como lo hemos dicho, está en otro momento, pero es algo que siempre le ha perseguido. Yo creo que tiene varias etapas. Por ejemplo, en el caso de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, vemos cómo esos cambios de tono están presentes. Encuentros Cercanos empieza como una película de terror, y luego los extraterrestres lo que proponen es una nueva forma de comunicación. Nueva forma de comunicación que finalmente se da en E.T., donde ya el ser humano y el extraterrestre son uno mismo. Pero luego vendría, y eso tiene que ver también con los propios devaneos históricos, como los siente Spielberg, luego viene la Guerra de los Mundos, donde pues la presencia extraterrestre es absolutamente devastadora y catastrófica, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo el tema del extraterrestre aparece primero en un tono de terror, pero al final de cuentas como un llamado a la comunicación. Luego como en E.T. se acaba volviendo una solidaridad muy fuerte, y como el tema hasta ahora, termina pues en una película bastante catastrófica como es La Guerra de los Mundos. Eso también te habla un poco de la madurez de Spielberg, de cómo un tema va siendo tratado de forma distinta. Y bueno, la Guerra de los Mundos, pues hay algo muy simbólico también. En la novela de H.G. Wells, los cilindros caen de Marte a la Tierra. En la Guerra de los Mundos de Spielberg, los cilindros ya estaban plantados en la Tierra, y de ahí surgen los trípodes. Entonces, en cierta forma, Spielberg, en esa era Bush, en esa era de la guerra contra el terrorismo, te está diciendo la maldad, la devastación, la catástrofe está sembrada aquí adentro, no viene de afuera. Siempre el extraterrestre también significó, Enrique, para los norteamericanos, la metáfora del otro, del que viene de otro lado, de otro mundo, que puede ser otro planeta o puede ser del otro lado del muro de Berlín. Entonces, la Guerra de los Mundos sí me impresiona mucho esa forma como Spielberg le da forma a la invasión. La invasión ya viene desde adentro, o sea, el mal viene desde adentro, y creo que eso es parte de esa madurez que Spielberg fue cosechando a lo largo de los años. Sí, una película, por cierto, también muy, muy dura, y según yo hay un guiño ahí a E.T. en una secuencia en donde está uno de los extraterrestres, de repente llega frente a una bicicleta y como que juguetea, como que reconoce a E.T., ¿no? Sí, desde luego son pequeños guiñitos que hay por aquí, por allá, pero sí es muy notorio ese extraterrestre que le da vuelta a la rueda de la bici. Sí. Ok. La reconoce. Oye, José Antonio, ya antes para despedirnos, mencionabas un poco, porque también ha cambiado mucho. Star Wars nos trae toda una juguetería y la posibilidad de tener las películas que queremos. Y cuéntame un poquito de cuál fue los primeros objetos que tuviste de E.T. y pues sí, cuéntame de dónde salió esta figura que me dices a tamaño real y demás. Mira, ¿de dónde vinieron? Bueno, yo recuerdo mi primer E.T. me lo compra mi mamá en Gigante de Avenida Revolución, ahí por el metro Juanacatlán. Era un E.T., es un E.T. de este tamaño.
que no es articulado, es una figura de plástico. Ese fue el primero, y se vendieron muchísimo en todas las tiendas. Encontrabas E.T.s de goma de este tamaño, había un E.T. que venía relleno de jarabe de chocolate, había muchas cosas. Estaba obviamente el disco, el LP de la música de John Williams. Yo no tuve E.T. original hasta el 88, que salió por primera vez en Betamax. Fue la primera vez que la tuve. Pósters tuvimos muchos, tuvimos cuadernos para iluminar, hubo muchísimos también. Yo no tuve Atari de niño, entonces no me tocó el famoso e infame juego de Atari, que también ha dado lugar a otra leyenda alrededor de E.T. Ese habrá sido el que acabó con el matrimonio de Spielberg, ahora que lo decías, ¿no? Yo creo. ¿Habrá jugado creo que ese sí, juego? Yo creo que sí. Y que fuera tan malo, acabó hasta con su matrimonio. Luego vino, pues ya cuando empezó a salir en VHS, luego salió en DVD, luego salió otra vez, ya salió en Blu-ray. Ya ha venido como todo esto, pero las figuras de E.T. siguen siendo bastante cotizadas en el mercado, te cuento. En una tienda del Mago Frank, allá en Galerías de las Estrellas, pues un día voy pasando y de repente veo un E.T. tamaño de 1.50, dices, ¿eso qué es, no? Todavía me acerco y le digo, ¿lo venden? Me dicen, sí. ¿Y en cuánto? Pues no sé, en aquel entonces fueron 4,000 pesos. Y dije, no, pero así, pum, va, ¿no? Y me lo llevé. Y bueno, pues para mí era una asignatura pendiente muy padre, porque una vez que llegó E.T. a mi casa, entonces en ese momento cambió mi visión y dije, por fin está en mi casa, ¿no? Ya no tengo que quedarme con esa imagen de que se fue. Y ese E.T. está ahí en mi casa. Mi hija entra y lo saluda y está ahí viendo la tele con nosotros. Pero es un prop de la marca NECA, que lo hicieron como prop, o sea, es una réplica del que se usó durante el rodaje de E.T. Es una figura de ¿cómo se llama? De látex, ¿no? Que de hecho se tiene que cuidar bastante porque con el paso del tiempo se resquebraja, como que se reseca y se resquebraja, entonces lo hemos tenido que estar cuidando mucho. Y el que le conseguí a mi hija el año pasado, ese es del tamaño de ella, es más o menos de unos 40-50 centímetros. Y recientemente han salido algunas figuritas de colección. Hay un set que, por ejemplo, trae a E.T., Elliot, Gertie y Michael, ¿no? Y otros que viene con la bicicleta y no sé qué. No se ha hablado nada, yo no he sabido nada si va a haber relanzamiento o no de la película en este año, pero bueno, si así pasa, pues seguramente vendrá toda una nueva parafernalia de E.T., pero bueno, para nuestros amiguitos que no les tocó, había de todo, calcetines, tazas, o sea, creo que Spielberg no vuelve a vivir un fenómeno similar hasta Jurassic Park, donde otra vez la parafernalia inunda el mercado, pero E.T. en su momento, playeras, lo que tú quisieras de E.T. lo podías encontrar, ¿no? Entonces sí, pues bueno, fue un personaje que se queda en la cultura popular en todos los sentidos, y que bueno, pues afortunadamente los coleccionistas pues seguimos encontrando detalles por ahí. Yo la verdad ya con el que tengo me doy por bien servido, porque creo que además las veces que lo he sacado, porque he dado clases con E.T. y me lo llevo, las veces que lo he sacado me lo han querido comprar y cada vez la cifra es más larga, entonces no, ese no lo vendo de ninguna forma, pero bueno, ojalá que repongan y que de nueva cuenta pues volvamos a tener la posibilidad de más figuras, ¿no? De E.T., pero sí hay un mercado ahí bastante noble también de E.T. Pues ahí está. Mi querido José Antonio Valdés Peña, te agradezco mucho por tu generosidad. La gente no lo sabe, pero estamos grabando en un lunes en la noche, entonces te agradezco mucho por esto. Te agradezco por tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado. Para mí es un honor y un placer poder platicar contigo de E.T. y de cine y intercambiar palabras. Saludos, siempre será un gusto. ¿Dónde te sigue la gente en todo lo que haces, José Antonio? Que es muchísimo y queremos verte todavía en más cosas. Con mucho gusto, pues me pueden seguir como @cinefilofreak, cinefilofreak, así como los freaks de Todd Browning. Pues así estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, pues ahí nos encuentran. Y también pues tengo el gusto de dirigir la Escuela de Cine y Televisión del SEC Pedregal,
también por ahí nos pueden encontrar, y si están interesados en estudiar cine, pues también es otra bonita manera de entenderlo y vivirlo mejor, ¿no? Pero pues por ahí me pueden encontrar, Enrique, con mucho gusto. ¿La página de la escuela para que la gente pueda llegar ahí? Cómo no, es www.cecc.edu.mx. Ahí nos encuentran. Somos 7 escuelas, una de ellas la Escuela de Cine y Televisión. Entonces, si están interesados en nuestra oferta académica, pues adelante. Y si no, pues en redes sociales ahí nos vamos siguiendo: Instagram, Twitter y Facebook, @cinefilofreak. Si José Antonio está al mando, de verdad créanme que es una oportunidad imperdible que ustedes se inscriban. Te agradezco mucho, José Antonio, que pases una Enrique. Linda noche y muchas gracias por esta charla. Descansa rico, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a una serie de recomendaciones, no se vayan, ya terminamos este podcast. Nuestra recomendación para el fin de semana. Para este fin de semana de Día del Niño, la recomendación es la entrañable Common Common del realizador estadounidense Mike Mills. Cineasta, escritor y diseñador gráfico, Mike Mills es uno de los realizadores independientes más interesantes a seguir. Su trabajo es diverso e interesante. Su más reciente película, Common Common, llega a salas mexicanas bajo el sello de Diamond Films. Johnny es un periodista radiofónico que se dedica a entrevistar a niños y jóvenes sobre cómo vislumbran estos el futuro. Su trabajo le permite acercarse a estas historias que le ayudan a comprender mejor estas nuevas generaciones, o por lo menos, eso es lo que cree. Un día la hermana de Johnny, Viv, le pide que le ayude a cuidar a su hijo Jesse para resolver un asunto familiar. Johnny y Jesse prácticamente no se conocen, se han visto poco y hace mucho tiempo de ello. Protagonizada por Joaquin Phoenix como Johnny y Woody Norman como Jesse, Common Common es una película perfecta para el Día del Niño, para los adultos. Johnny se enfrentará al complejo reto no solo de conocer a Jesse, sino también de entender mejor a quienes creía que había comprendido. El día a día con su sobrino le hará enfrentarse a un reto mayor, pero a su vez le llevará a una de sus más grandes satisfacciones. La cinta resulta perfecta para romper con la hegemonía de los adultos, el llamado adultocentrismo. Se nos permite reflexionar en esta muy emotiva película sobre la visión de niñas y niños y sobre todo la necesidad y pertinencia de escucharles y atenderles. Lo que planeas que ocurra, nunca ocurre, le dice de manera natural y sencilla Jesse a su tío. Y cosas que nunca se te ocurrirían, ocurren. Filmada en un bello blanco y negro, con actuaciones sencillas y naturales, una narrativa sin pretensiones y un corazón enorme, Common Common es una perfecta recomendación para este fin de semana de Día del Niño. ¿Qué dicen? ¿La ven y la comentamos? ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y así llego al final de este episodio. Muchas gracias por seguirlo, muchas gracias por recomendarlo. Ya saben, si les gusta denle like, compártanlo y si les gusta muchísimo no dejen de formar parte de mis Patreon en patreon.com/EnriqueFigueroa.mx. Muchas gracias como siempre a Ligia Plácido, a Claudia Villegas. Muchas gracias como siempre por su apoyo. Por cierto,
podrán escuchar muy prontamente algunas de las voces de los Patreon de este proyecto. Es parte de las recompensas no escritas, pero sí que con mucho corazón les entrego a quienes forman parte de mi Patreon, patreon.com/Enrique Figueroa MX. Sin más, yo me despido, les agradezco mucho su escucha, nos escuchamos, valga la redundancia, en un próximo episodio. Estamos activos, pero estamos contenidos con los episodios de siempre. Todos los lunes estamos colocando un episodio nuevo de este podcast. Disfruten si tienen a niñas y niños en sus casas esta fecha, y si no, recuerden cuando lo eran y traten de valorarlo, sobre todo para nuestro presente y también para nuestro futuro. Yo me despido, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.